Así es, pero esto no termina. Atención, porque justamente ahora Eugenio Severín, que es director ejecutivo de la organización Tu Clase, Tu País, va a encabezar un panel que se llama Reiniciar y Reinventar la Escuela. Hay dos grandes pensadores en este panel, en este modelo, que van a estar hablando justamente de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, esta crisis sanitaria en los modelos educativos y cómo la tecnología juega un rol fundamental. Ponga atención. Hola, bienvenidos a este panel. Muchas gracias a la invitación de Fundación Telefónica Movistar y la Universidad del Desarrollo para poder compartir acerca del desafío de reiniciar y reinventar la escuela. Precisamente después de este tiempo duro que hemos vivido, viene la oportunidad de renovar la experiencia de los estudiantes de la escuela. Creo que con todas las dificultades que la pandemia ha tenido, tal vez si una de las oportunidades que nos abre como nunca antes en la historia es la posibilidad de repensar y transformar la experiencia educativa de docentes y estudiantes en la escuela. Mucho hemos aprendido en este tiempo y tenemos la oportunidad y el desafío, la obligación, diría yo, de proponerle a nuestros estudiantes algo mucho mejor que lo que teníamos antes de la pandemia. Y para conversar de eso, tenemos una invitada de lujo, Linda Darling-Hammond, autora precisamente del texto Reinventar y reiniciar la escuela después del COVID-19, una invitación a transformar la experiencia educativa aprovechando este momento. Linda, thank you very much to be with us today. My pleasure, it's great to be here. Y tenemos también otra invitada de lujo, Leda Muñoz, la directora de la Fundación Omar Dengo, fundación que desde hace más de 30 años en Costa Rica se dedica a promover la innovación y el uso de tecnología en la educación costarricense, transformando la experiencia de ese país en un ejemplo para América Latina. Leda, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí, gracias. Las tecnologías han jugado un rol muy importante en la educación antes de la pandemia, durante la pandemia y por supuesto con mayor razón lo tendrán después de la pandemia gracias a los aprendizajes y experiencias que hemos tenido en este tiempo. ¿Cuál es el papel que pueden tener las tecnologías en el futuro para ayudar la mejora de los aprendizajes y esta transformación de la escuela? Well, before the pandemic, access to technology was a huge source of inequality. More affluent schools or students, had computers and connectivity. Many other students did not. And while we still have inequality in access around the world, especially around connectivity, we've begun to narrow that divide. And we have many, many more students who are becoming computer literate, who have access to devices, who can find a way to be connected. We have many more teachers who are literate in the use of technology. So all of a sudden, very rapidly, we've kind of made up for 20 years of, a very different access to technology in schooling. And we can build on that in the future in several ways. When students are back in person in school, the use of technology can allow us to enable them to research ideas, to find, access all of the knowledge that is in the world as we teach them to do that, to work with their colleagues, both close at hand and in other schools and countries, to use various kinds of software that are educationally supportive, interactive materials that students can use both at home and at school. Having access in both places means that it will become part of the way people work and the way they learn and present their ideas. And so a lot of students that were closed out of high-tech understanding and jobs and the economy will be able to access that, and we can use it to connect with each other around the world as well as within and across classrooms. Leda, a propósito de lo que comentaba Linda, está esta idea tan importante de cómo hacemos que la tecnología no sea una nueva brecha de acceso para los estudiantes, sino que al revés, cierre brechas y dé oportunidades a todos. ¿Por qué nos cuentas cómo lo ves tú desde Costa Rica, tanto la experiencia de ustedes como lo que has visto desde allá? Bueno, yo diría que la pandemia obligó a los sistemas educativos a adoptar plenamente las tecnologías. Creo que era una tarea que teníamos muy rezagada y que, como bien dice Linda, se centraba en ciertas capas que tenían más condiciones para ese proceso.
Creo que el darnos cuenta como sistema educativo que eso se ocupa de verdad y precisamente, como bien apuntas, Eugenio, para cerrar brechas y para facilitar el proceso educativo es una de las ganancias, digamos, de esta crisis educativa. Yo pienso que las tecnologías en esta nueva escuela tienen dos grandes propósitos, debiera tener dos grandes propósitos. Uno es como un instrumento para cerrar brechas, para compartir, para encontrarse los distintos y los iguales y para acceso a la información. Allí lo que todavía nos está faltando sin duda es el tema de conectividad para las escuelas y colegios, que sigue siendo una tarea a medias en nuestros países, particularmente en América Latina. Pero el otro gran uso que yo veo para la tecnología y que ha sido lo que desde la Fundación Omar Dengo hemos tratado de facilitar para el sistema educativo es la tecnología como un instrumento para pensar, como un instrumento para desarrollar capacidades cognitivas. Creo que ese uso hay que estimularlo mucho, mucho más y que la nueva escuela, esta nueva escuela que estamos vislumbrando, debe apuntar más hacia ese uso. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos un programa que es parte del currículo oficial del país de 2 lecciones semanales para que los estudiantes vayan a un laboratorio a trabajar lo que llamamos pensamiento computacional, ¿verdad? Que es usar la tecnología para aprender de tecnologías y aprender con tecnologías. Es desarrollar el lenguaje de la programación, que es el lenguaje del futuro. A mi juicio, las nuevas generaciones deben manejarlo con mucha familiaridad porque la virtualidad que nos permea de muchísimas formas y cada vez más usa ese lenguaje. Pero al aprender a programar y al aprender los principios del pensamiento computacional, los estudiantes van desarrollando además capacidades cognitivas fundamentales, como pensamiento crítico, como resolución de problemas, como pensamiento lógico, o elementos incluso más puntuales, como manejar la frustración, como aprender del error. Pero entonces no es solo aprender a programar, sino generar en ese proceso el desarrollo de una serie de capacidades cognitivas y emocionales muy importantes. Leda está hablando acerca de las oportunidades que ofrece la tecnología no solo para mejorar el acceso para estudiantes con distintos niveles de recursos, sino que también para proponer experiencias nuevas de aprendizaje como el pensamiento computacional, la programación y otros. ¿Puedes tú proveernos, Linda, alguna idea de cómo la tecnología puede mejorar la experiencia de aprendizaje para todos los estudiantes, suponiendo que ya tienen ese acceso a tecnología y dispositivos? Well, there's so many ways that we can use technology to shape the learning experience. I came into teaching myself as a teacher of English language. And so I think immediately about all the ways in which, technology uses can support students in their access to reading resources and their writing and their ability to revise their work and ability to share it and get peer feedback about their work. But also, of course, in mathematics, in computing science, and engineering, students can be engaged in design projects. They can build software. They can use computers for being able to get to the higher order problem solving in mathematics rather than, sitting there computing out the formulas that could be easily managed through, a piece of software. So you think about in social science, being able to do research on social science questions to represent data and then to interpret data about those questions, as well as to access other literature and research about those questions. You can go in every subject area, including art and graphic design and music. There's so many ways in which technology shape the way in which we engage the disciplines and can enact what adults are doing in those disciplines and become part of that community of practice. The other thing about it is that technology offers a lot of supports for teachers, for professional development, for connecting with each other in learning communities, networking, sharing ideas, sharing videotapes, and analyzing practice in the classroom.
in one of the districts in the United States in Long Beach, the teachers were able to be online teaching, and any student and any teacher who wanted to see their teaching could come online. And so they're going to continue that so that teachers are able to see each other teaching and learn from each other, the ways in which they organize lessons, the way in which they represent ideas. So there's just an enormous set of breakthroughs in learning for everyone that can occur when technology becomes routine and commonplace and supported for everyone. Linda hablaba muy bien del papel de los profesores en esto, y sabemos que, bueno, los profesores tuvieron en esta pandemia que incorporar muy rápidamente el uso de plataformas, el uso de sistemas de comunicación a distancia, y también eso puede ser una oportunidad, como dice Linda, para generar otro tipo de experiencias de aprendizaje profesional para ellos mismos, de comunidades de aprendizaje o de experiencias distintas para sus estudiantes. ¿Tiene alguna idea, Leda, de cómo podemos ayudar y acompañar y apoyar a los profesores para que ellos puedan sacar provecho de este aprendizaje? Sí, yo creo que necesitamos apoyarlos en desarrollar competencias digitales para la docencia. Creo que la pandemia evidenció que teníamos esa tarea pendiente, por lo menos en América Latina. Nosotros hicimos incluso un estudio midiendo los niveles de competencias digitales de los docentes. Trabajamos con una muestra de varios miles, creo que eran como 5,000 docentes, apoyándonos en un instrumento muy importante que desarrolló el CIEP en Brasil y que ahora tiene precisamente la Fundación Telefónica, y encontramos que los niveles eran muy, muy bajos. Tenemos que conversar con los formadores de docentes para que eso empiece a cambiar, y tenemos que trabajar con los que están en el sistema funcionando. De hecho, en Costa Rica, gracias a ese diagnóstico, en enero, nuestro curso lectivo empieza en febrero, y en enero se van a sentar los casi 70,000 docentes que tenemos a trabajar varios temas, pero uno de ellos en particular son el desarrollo de competencias digitales. No podemos pedirles a ellos que hagan cosas para las que no están preparados. Es decir, no es solo un tema de que no hay conectividad, de que a veces faltan los mismos dispositivos, sino que no le hemos dado la preparación para enfrentar este mundo virtual. Y de nuevo, repitiendo lo que decía al inicio, la pandemia hizo evidente la necesidad de abordar las tecnologías y prepararnos para trabajar con ellos. Esa preparación hay que hacerla. Eso no es intuitivo, ni porque el docente sepa usar la computadora para sus temas personales y lo haga muy bien y se comunique con sus colegas y amigos y compre en Amazon y haga todo lo que hacen nuestros docentes muy bien. Las competencias digitales que ocupamos para los docentes son especializadas para la docencia, y esa preparación no la tienen. Tú mencionas el esfuerzo enorme que hicieron los profesores para incorporar muy rápidamente probablemente experiencias y prácticas que no tenían, y yo soy un gran admirador del compromiso con que en América Latina, probablemente en el resto del mundo también, los profesores se hicieron cargo de este desafío enorme de convertir toda la educación presencial en educación remota en cuestión de semanas. Eso también se relaciona muy fuertemente con el descubrimiento de la importancia de la educación socioemocional, que tuvimos que también reinterpretar la distancia, ¿no? Y redescubrir que la escuela no solo es un lugar de aprendizaje académico, también un lugar de encuentro, de comunidad, de contención, de construcción de vínculos, de lazo, y el rol de todo el aprendizaje socioemocional creo que también es otra de las grandes ganancias que podemos tener después de la pandemia. Linda, tú en tu libro dedicas varios capítulos a la importancia del aprendizaje socioemocional en esta etapa que se abre. ¿Por qué no nos cuenta un poco por qué es tan importante abrirle un mayor espacio a la educación socioemocional en la vida de las escuelas? Well, one of the things that I think people have realized is that you can't learn if you're not also feeling included, if you don't have a connection to the people that you're trying to learn with. We know from the science of learning and development that, in fact, emotion and learning are completely connected. If I feel safe, if I am not anxious, if I feel like I'm seen and not stigmatized, I learn better. If I am anxious, if I'm traumatized, if I am isolated,
it's impossible for me to learn. So that relationship has become so clear. And of course, the level of trauma that children experienced during the pandemic and continue to experience even now, as we have, more waves of it, the level of isolation and depression, of course, has been just incredibly traumatic and difficult. And educators have stepped up. There's been more acceptance of the fact that this is central. Educating the whole child is what schools have to do. Even in societies like the United States, where, for a while we were just focused on how do you get the test scores up rather than looking at the whole child. There's a huge recognition now that this is very important for education, for schools and families to be better connected, and for children to feel welcomed, supported, enabled, in that space. Now, what we need to do with that recognition is really bring it fully into the curriculum in two ways, I think. First of all, one of the things we know from a lot of research, hundreds of studies, is that when children have the opportunity to learn how to be personally aware, how to be interpersonally skillful and able to empathize with and understand other people, how to engage productively and to collaborate, how to engage in a growth mindset and persevere in the face of obstacles. Those are all things that can be taught and they can be learned. How to resolve conflicts, with others in peaceable ways. If we teach those things, not only do children become more effective in their lives and happier in their lives and in an environment that is more supportive, but they also achieve academically. So social and emotional learning and skills are not a distraction from academic learning. They are the pathway to academic learning. And then the other thing we need to figure out is how to infuse that into all of the content areas so that when you're in class, you're having opportunities, for example, to acknowledge when something is difficult or scary and to work through the ways in which you can organize yourself to engage with it, to collaborate with others and learn in that way, to revise your work in response to feedback, and see that you therefore become more competent, and that makes you more confident, and you can then develop a growth mindset in that subject area. So that needs to be part of every teacher's practice so that the social and emotional supports, the resiliency, the growth orientation is in every subject area and in every classroom. And then elsewhere in the school, we need people who work on, who drive buses or who work in the cafeteria or who work on the playground to also have this understanding so that they're supporting kids in ways that are socially and emotionally productive. And that will result in a great deal more learning academically, as well as better human beings who are, more connected to school and more connected to each other. De acuerdo, y yo tengo la impresión, Leda, de que en América Latina hemos vivido a veces entre dos extremos, ¿no? Desde extremos como los que menciona Linda, de escuelas completamente dedicadas al aprendizaje académico y que se olvidan de esta integralidad y de traer las emociones, la personalidad, en fin. Y en el otro extremo, sobre todo en lugares donde se atiende a población muy vulnerable, el convertir la escuela casi en un espacio de contención emocional, donde el aprendizaje ocurre más difícilmente y por lo tanto se les quitan oportunidades a los estudiantes para que sean una generación distinta en su familia. ¿Cómo desde Costa Rica ves tú esta posibilidad de poner un poco de equilibrio en esto y que la escuela al mismo tiempo considere las dos dimensiones, sobre todo en la línea que decía Linda, ¿no? En que el camino al aprendizaje académico pasa por el aprendizaje socioemocional, según lo que nos dice la ciencia del aprendizaje, ¿no? Sí, sin duda. La escuela siempre ha tenido esa función de alguna manera, pero creo que la pandemia ha hecho evidente un nuevo posicionamiento de ese papel. Vamos a ver, cuando hablamos de reinventar la escuela,
en general pensamos que es que estamos en sociedades nuevas, que están los robots y que están los nuevos trabajos del futuro y que todo lo que imaginamos del futuro, pero es que también la sociedad cambió radicalmente. Estamos trabajando con niños que vienen de familias excepcionalmente pequeñas. En la historia, en la evolución del ser humano, nunca la humanidad se ha enfrentado a grupos tan pequeños y tan encerrados de alguna manera como los que tenemos ahora. ¿Verdad? La familia extendida, la presencia física y emocional continua de primos, de vecinos, de tíos, de abuelos, eso se perdió. Y es la escuela uno de los pocos espacios donde se está pudiendo encontrar niños con niños, y niños con niños pequeños y grandes, y niños del mismo barrio, donde por sí tampoco interactúan mucho, pero también de otros barrios y de otras formas de vivir. Entonces yo creo que este descubrir de la escuela como el punto de encuentro para aprender a vivir, para aprender a reconocerme yo como persona en una sociedad, entender esa sociedad y cómo yo funciono en ella, cómo debo funcionar, cómo puedo manejar mis emociones y mis diferencias. Y ese aprendizaje que históricamente ha tenido la humanidad de mis pares se vuelve esencial. Ahí es exactamente lo que planteabas, Eugenio, cómo logramos el equilibrio de no favorecer unos sobre otros. En mi país en particular, y creo que es cierto mucho de Latinoamérica, lo emocional en las clases de mayores recursos ha quedado en el hogar. Y las escuelas se han centrado en pasar las pruebas y prepararlos para ir a la universidad. Y en los grupos más vulnerables ha sido lo contrario. Entonces, efectivamente, esa brecha que ya existe solo se va agudizando porque va generando dos rutas paralelas de incorporarse en la sociedad, y las dos con vacíos tremendos, porque el que tiene más posibilidades no está desarrollando esa inteligencia emocional y no está entendiendo su rol en la construcción de una sociedad y en la búsqueda de un bien común y de una relación con el medio ambiente distinta. Y son personas que además tienen más probabilidades de ejercer puestos de poder desde el sector privado o desde el sector público, y van con esas enormes carencias, ¿verdad? Son niños con más dificultad para compartir o para entender diferencias, más egoístas incluso, ya siendo un poco más radical en las palabras. Y en el otro lado tienen niños que no logran el desarrollo cognitivo que se necesitan para poder encontrarse y funcionar juntos para construir esa mejor sociedad. Yo creo que ese es un reto mayúsculo. Linda, ¿cómo crees tú que podemos ayudar a los profesores también en su propio desarrollo socioemocional, de manera que ellos también estén empoderados y preparados para hacer buen apoyo en esta materia de sus estudiantes? In the United States and in many other parts of the world, people are trying to think about how to bring this kind of learning into teacher education in the pre-service as people are learning to teach, so that they have a bigger perspective and a set of tools. But meanwhile, many teachers in the classroom want to learn how to incorporate this kind of practice. And there are a number of organized programs that, actually bring social and emotional learning with curricula into schools and help train teachers to do this work in their classrooms, which also helps them to learn those social and emotional skills themselves, right? So that it has a sort of a virtuous cycle of learning and change in the context of the classroom and the school. So I think we need to use those kinds of programs, the professional development. Teachers have to experience whatever it is that they're going to provide to children. So we have to be thinking about teachers' own social and emotional supports and learning as we're trying to bring this into classrooms for students. And what we see is that when teachers have that opportunity to learn those skills and the ways in which they can engage their students, to have curriculum materials that they can use in their classrooms as well, that they become more
happy, more satisfied in their work, more supported in their work, calmer, and more able to withstand all of the stresses of teaching. So it's an important part of professional development as well. Thank you. Lea, nosotros sabíamos antes de la pandemia que los sistemas educativos estaban en deuda con los estudiantes, no lo estaban preparando adecuadamente para la vida real del siglo XXI. Tú mencionaste algunos temas antes de cómo han cambiado la cultura, la comunicación, la producción, la vida social, etc. Y cómo la escuela, de alguna manera, antes de la pandemia, ya estaba en deuda y por lo tanto a mí me hace mucho sentido lo que dice Leda, de que no se trata de volver a la educación que teníamos, sino de que proponer una experiencia que acelere el aprendizaje de todos los estudiantes en el siglo XXI. ¿Cuáles tú crees que son las oportunidades que tenemos para entonces cambiar metodologías y currículum para hacerlo más adecuado a esta necesidad del siglo XXI después de la pandemia? Vamos a ver, yo creo que, de nuevo, la humanidad nunca ha tenido tantas condiciones favorables, tantos recursos para hacer la mejor educación posible. Y creo que la pandemia fue un gran disparador del cambio. Es decir, la teníamos ahí, lo sabíamos, lo oíamos, pero esto nos obligó a replantear el cambio. Creo que tenemos que crear, para seguir con el símil, catalizadores que permitan que ese cambio se dé y se dé bien y se dé pronto. Yo creo que estamos frente a una situación, si quisiera poner una imagen de cómo lo veo yo, de complejo, teníamos un paciente con una enfermedad crónica, no sé, un corazón fallado, y ahí iba perdiendo capacidades, aumentando riesgos, no lográbamos dar con el tratamiento para recuperar su salud, y ahora nos llega a emergencias con una hemorragia de una cortadura. Entonces tenemos al mismo tiempo que intervenir en esa situación de urgencia, porque aquí tenemos varias generaciones, son varias a lo largo del ciclo, que están en un limbo. Necesitamos hacer una intervención de urgencia especial y pronta e inteligente para esa población. Y al mismo tiempo tenemos que ir, porque quedó evidente que no podíamos seguir postergando, la reinvención, la nueva propuesta educativa. Si nos había costado iniciar la primera, el reto es bastante complejo cuando tenemos los dos, pero así de difícil es la situación y sin embargo tenemos como nunca como humanidad recursos para enfrentarla. Desde luego tenemos toda la pedagogía y tenemos todos los pensamientos de Piaget, de Vygotsky y Dewey ahí que nos han enriquecido y que no hemos usado muy bien y no hemos usado mucho. Creo que hay que incorporarlos y aprender a usarlos mejor. Tenemos la tecnología y la tercera pata, me parece a mí, es las neurociencias que enriquecen las dos, que nos permiten ajustar y buscar nuevas formas de mejorar la experiencia para el aprendizaje. Entonces yo creo que tenemos el reto, tenemos a flor de piel la necesidad de asumirlo. Yo creo que la sociedad, no solo los grupos de expertos y de aficionados como yo, que han estado en este tema hablando de la necesidad del cambio, sino que ahora permeó a toda la sociedad. Y tenemos con qué hacerlo, ¿verdad? Yo creo que lo que necesitamos es garantizar que hay catalizadores en el proceso para que eso se despliegue rápida e inteligentemente. En el libro tú mencionas la importancia de cambiar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, que ya antes de la pandemia no era buena, era muy pobre para la mayoría de los estudiantes. Y tú mencionas básicamente dos cambios importantes. Uno que tiene que ver con las metodologías y el currículum, cómo cambiar el tipo de contenido y la forma de trabajar en la clase. Y dos, cómo ampliamos el tiempo de aprendizaje de manera a asegurar que todos los estudiantes van a tener oportunidades para aprendizaje. ¿Puedes contarnos un poco, desde un punto de vista de la escuela y del profesor, cómo ellos pueden ampliar las oportunidades de aprendizaje para todos sus estudiantes?
there's so much that we can think about with respect to education. And Leda just mentioned the work of people like Piaget and Dewey and Vygotsky, who studied learning, many years ago, and helped us understand a lot about how people learn. We're also beginning to understand that learning is all about connections. It's connections between neurons in the brain, and it's also connections between the experiences we've had and the new learning that we need to engage in. Those experiences we've had are culturally rooted. And so when teachers can make a connection between what we've experienced and what they want us to learn, we learn more effectively. John Dewey used to talk about bring the child to the curriculum and the curriculum to the child and make that connection. And Vygotsky talked about how you need to be at the sort of edge of your zone of proximal development and then have the supports of peers as well as the teacher to take those next steps. Those ideas have been around for a long time, but quite often in schools, the curriculum is very much standardized. The kids are supposed to march through in the same way at the same pace, and that does not actually allow us to learn most effectively. So there are three things that I think are really important right now. The first of them is the fact that we learn as human beings. We learn by making those connections and by making inquiries. We are inquiring people. All of human history has been a result of inquiry. People saying, oh, what would happen if I did this? What would happen if I did that? Everything we see around us is a result of human beings asking questions and trying to answer those questions to improve their surroundings. So we need to embed inquiry into and experience into the curriculum in ways that are exciting, engaging, productive. We have to let go of the idea that the goal of school is to march kids through a standardized curriculum and get them to memorize a lot of facts and spit those back out again. We're in a moment of knowledge explosion in the world. There are a couple of professors at the University of California at Berkeley who've been studying this, and they found out that between 1999 and 2003, there was more new knowledge created in the world than in the entire history of the world preceding. Knowledge is doubling faster than once a year over time. So our kids are going to be working with knowledge that hasn't been discovered yet, using technologies that haven't been invented yet, solving major problems that we haven't been able to solve. So our curriculum has to allow them to learn how to use resources, how to inquire, how to, of course, build a factual understanding, but also to be able to do that in a way that connects them to the problems that they're trying to solve in an interdisciplinary way, to inquire into those, to learn how to vet their ideas, how to improve their ideas, how to solve problems in real time. So that's one piece of the curriculum. The other piece is around assessment. Assessments can be not a chore, but a gift. If we use them to give information about where we are in our learning, to get feedback about what we can do to take the next steps and extend our learning, and then give the time for that extension to occur. So rather than give a chapter, give a test, give a grade, give a chapter, give a test, give a grade, the approach to learning would be set a task, organize kids to approach that task with resources and support and help and teaching, get feedback on how they've accomplish the goals, and continue the work more deeply as they learn how to progress to the next level. So assessments need to be about that cycle of feedback and learning. They need to be about what's the next step that I can take. If we use assessments so that they're really helping people build on their knowledge and their skills, rather than being labeled as above average or below average, and then tracked into different experiences, we can dramatically increase the learning and the potential that each individual student achieves. So these are some of the kinds of next steps for the next century of learning that we can take now, because the disruption has caused people to think,
about what's possible and to see that when children are engaged, when they are involved in inquiries that matter to them, that's when they're going to stay connected to the learning process. Linda, como tú dijiste, el aprendizaje y la educación es acerca de conectar cosas, y yo quiero agradecerles muy profundamente la conexión que hemos tenido desde California, Costa Rica y Chile para tener esta conversación y poder también conectar con profesores, directivos y escuelas que están buscando oportunidades, respuestas a este desafío enorme que tenemos como planeta y como región. Muchas gracias por acompañarnos, por esta conversación. Muchas gracias a Telefónica, Movistar y la Universidad del Desarrollo por también permitirnos tener esta conectividad y también a quienes nos han visto en este panel para que sigamos conectados. Muchas gracias a cada una de ustedes. Es muy interesante la mirada que nos han aportado nuestras panelistas, porque a veces se nos olvida algo. Para algunos gremios, justamente por la naturaleza de lo que hacen, del quehacer, la transición al mundo digital fue aún más complicada.